orando por ella. Amén. Para que el Señor la levante, dice, ¿no?, de ese lugar. Amén. Señor, bendiga la petición de mi esposa. Amén. Amén, hermana. Señor, bendiga. Tiene que creer nada más. Tiene que creer que ella está sana. Porque Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Alguien más, hermana, hermano? Vengo a darle las gracias por mi familia que se pueda acercar también al Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga la petición de nuestra hermana también. Amén. Gloria a Dios. Si no hubiera más nadie, gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Señor. Pedimos que tu voluntad sea hecha en los cielos y en la tierra, Señor. Señor, puedas tú, Señor, hacer retroceder las fuerzas del maligno, Señor. Deshacer todo trabajo, Señor. Señor, toda hechicería, brujería, trabajo de umbanda, todo mal, Señor, sea deshecho en el nombre de Jesús. El Señor reprenda, Señor, todo espíritu inmundo de las tinieblas y le haga retroceder, Señor, en el nombre de Jesús. Y que la luz del Evangelio y que tu persona pueda ir avanzando cada día en nuestro barrio, en nuestra sociedad, Señor. Bendice, Señor, las peticiones que tú has escuchado, Señor. Señor, tú conoces, Señor amado, y ponemos en tus manos estas peticiones, porque solamente tú lo puedes llevar a cabo, Señor. Señor, tú eres Dios Todopoderoso, Señor amado. Nada imposible para ti, Señor. Oh Padre amado, bendícenos, ayúdanos en esta tarde, en esta reunión, Señor, de poder ser lleno de tu poder, de tu Espíritu Santo. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que podamos tener el oído, Señor, perforado para escuchar tu palabra. La dirección de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga, pueden tomar asiento. Estamos en libertad, hermanos, si tienen algo para agradecer. Bendecida, hermano. Amén. Amén. Estamos en libertad, hermano. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor, ¿no? Qué hermoso día que Él ha preparado para que podamos estar reunidos. Amén. Después de mucho tiempo que no nos congregamos el día sábado personalmente. Amén. Gracias le damos al Señor. Qué hermoso que es nuestro amado. Amén. Como Él nos sostiene en sus manos. Nos salvó con salvación eterna. Estando nosotros muertos en delito y en pecado, Él nos dio vida. Nos dio su vida, amén. Nos dio de su espíritu y estamos en Él, amén. Gracias, Señor. Gracias le doy al Señor. Y para agradecer al Señor, hermano, vamos a cantar todos juntos el himno 82. Gracias le damos al Señor por todas las cosas, amén, hermanos. Como vemos su mano, cómo Él va trabajando en nosotros, amén. Dentro de nosotros, Él va haciendo su obra, como estamos viendo en este tiempo que el siervo de Abraham fue enviado por Abraham a buscar a la amada para su hijo, amén. Y él fue y la encontró, amén. Pidió una señal, dice, y él quedaba libre del llamamiento, de la obligación, si ella no respondía. Y cuando ella escuchó la voz, fue corriendo a atender el pedido del siervo de Abraham, amén. Y así hizo el Señor con nosotros también, amén. Estando nosotros junto al pozo, amén, tratando de sacar agua, Él llegó a nosotros, amén. Llegó a nosotros con el llamamiento y
y nosotros bajamos nuestro cántaro, amén, en aquel entonces, y aceptamos el llamado del Señor, amén. Le doy gracias al Señor por eso, porque fue tan real así en nuestra vida, amén. Nosotros sirviendo al Señor, pero cuando Él vino con el llamado, corrimos nosotros a ese llamado, no nos detuvimos, amén. Y que el Señor nos ayude, porque la mujer esta, Rebeca, vino el siervo, la llamó, la vistió, le puso joyas, bueno, todo un proceso mientras él estuvo ahí, pero después ya tuvo que emprender un camino, amén, hasta encontrarse con su amado. Y su amado ella no lo había visto personalmente, pero había escuchado lo que el siervo le contaba. Y así nosotros, por medio de la palabra, vamos conociendo a nuestro amado, amén. Y anhelamos el día cuando nos encontremos con Él para vivir por siempre con Él, amén, amados hermanos, qué hermoso estas cosas que estamos viendo, amén. Gracias le doy al Señor. El himno 82, hermano. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar, más Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén, amados, que Él siga añadiendo bendición a nuestras vidas. Amén. Aleluya. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Estamos en libertad. Gracias, Señor. Saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. Amén. Agradecida al Señor, como decía la hermana, ¿no? Después de tantos días que estuvimos virtualmente, bueno, hoy podemos estar acá en la casa de nuestro Padre Celestial para alabar al Señor, para verlos, tener contacto presencial. Y bueno,
Le doy gracias al Señor por todas las cosas que han pasado, las buenas y las malas, ¿no? Porque de las malas sacamos nuevas enseñanzas. Gracias le doy al Señor por la vida, gracias por todas las cosas, por la salud, por el trabajo, por la armonía, que a veces es un poco difícil, pero sabemos que el Señor siempre está ahí. Quería compartirles una alabanza, un coro, el 224, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Gracias le damos al Señor, que siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén, amados. Amén, gloria a Dios. Saludos a la iglesia con la paz del Señor, amén. Amén. Es un gozo estar con mis hermanos, amén. Amén, gloria a Y Dios. quedaba en mi corazón lo que estábamos compartiendo, el himno 25, que dice, jamás podrán contarme de Cristo la mitad, dice, ¿no? Y ¿saben cuántos lugares, hermanos, se da un poquitito de Cristo nada más? ¿No? Ni siquiera llegan a la mitad del conocimiento de lo que es nuestro Señor, nuestro amado Señor. Y qué precioso que nosotros podamos estar compartiendo este Cristo glorioso, ¿no? En medio de nosotros, que Él es nuestro alimento, nuestra comida, nuestra bebida, ¿no? Escuchaba a la hermana, ¿no?, cuando estaba compartiendo acerca de Isaac y de Rebeca, ¿no? Y a mí me quedó, el otro día, me quedaba pensando, ¿no es cierto?, que la Biblia hace una omisión, ¿no es cierto? Deja de mencionar a Isaac después de que descendieron del monte. Y lo vuelve a mencionar cuando él se encuentra con su esposa. Mire qué preciosa imagen, ¿no? Como la simbología de lo que es nuestro Señor y lo que nosotros estamos a punto de presenciar, hermano, ¿no? Y leía, ¿no es cierto?, haciendo memoria ahora. Dice que cuando ella se vino acercando, ella se puso un velo y se bajó, dice, dice de la bestia mi Biblia. No sé si sería un camello quizás, ¿no? Porque parecía indecoroso que una mujer esté montando un animal para acercarse, ¿no? Pero dice, y caminaron, dice. Mire qué precioso, hermano. Amén. Que nosotros podamos caminar con el Señor. ¿Eh? Hay un mensaje hermoso ahí, ¿no? Toda la palabra de Dios es tan maravillosa, ¿no? Que tenemos que nosotros ir apropiándonos de todo esto, para que no nos pase esto, que nadie nos cuente de Cristo la mitad, ¿no es cierto? Porque el Señor dice que derramó su Espíritu y no lo hizo en parte, lo derramó completo en nosotros, y así también Cristo habita completamente en nosotros, y Él se va procesando en nosotros, ¿no? Como sabemos que es así, ¿no es cierto? Pero qué hermoso que podamos aprovechar el tiempo, hermano, que podamos nosotros tratar de abrazar toda la palabra de Dios, no una partecita. Estábamos ayer hablando con el pastor y bueno, él me decía que empezó la introducción del libro de Judas y me trajo a memoria, un día iba en el auto escuchando la radio y de una radio había una hermana que estaba hablando y dijo, acá está el libro de Judas, dijo, ¿no? Y dijo, la verdad que no sé cuándo habrá escrito Judas este libro, será antes de que se ahorcó, dijo. Dios, hermano, mire, y no lo decimos nosotros en un tono de burla ni nada, sino con tristeza, hermano. Con tristeza que hermanos nuestros no abren la Biblia, no se enteran realmente las riquezas que hay, ¿no es cierto? Si uno quiere, dice, si uno ve cómo trabajan los mineros, ellos excavan. ¿Vio? Excavan y buscan hasta encontrar los tesoros, las riquezas, el oro. Y tenemos que hacer lo mismo, introducirnos, ¿no es cierto? Profundizar. Amén.
Qué precioso eso, ¿no es cierto? Y yo escuchaba ayer, el pastor me decía cómo empezó, ¿no es cierto?, el tema del libro de Judas, ¿no es cierto? Y le voy a leer el versículo 3, un poquito de lo que estuve meditando al respecto, ¿no? Parece un libro tan cortito, quedó para lo último, ¿no es cierto?, antes de Apocalipsis está. Dice versículo 3, que ya seguramente lo sabemos todos, el pastor lo estuvo compartiendo. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Pero mire qué hermosa expresión, ¿no es cierto? Una gran solicitud tenía, ¿no es cierto? Había una carga de parte del Señor para la iglesia, para los hermanos, ¿no es cierto? Una gran solicitud de escribirles, dice, acerca de estas cosas tan preciosas, ¿no es cierto? Y exhortarlos, dice, a los hermanos, alentarlos, ¿no? A veces pensamos que la palabra exhortación tiene que ver con un reto, un castigo. No, exhortar es alentar con pasión, hermano. Amén, alentar con pasión, ardientemente, dice, nosotros no vamos a contender con nadie para discutir sobre la palabra, sino que dice que nuestro corazón arda de pasión por Cristo, ¿no es cierto? El mismo Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y que dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal, ¿no? Porque si hablamos como si fuese una historia, como muchos, nosotros sabemos que Cristo es mucho más, y cuando más le conozco, más le amo, dice, ¿no es cierto? Y mire qué precioso que toda esta pasión que este hermano, el hermano del Señor, el apóstol San Judas, ¿no es cierto?, él sintió en ese momento también, fue trasladada a Pablo y a todos los hermanos, tiene que estar en nosotros también, amén, que también nosotros sentamos, hermano, ese ardor en nuestro corazón por Cristo, amén, esa pasión, ¿no es cierto? Y quería dejarles un versículo ahí en 2 Timoteo 4, que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios, te encarezco, le dice, te lo pido, pero como nada más importante, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Mire que somos testigos de estas cosas, ¿no es cierto? Nosotros vemos que los hermanos no conocen la Escritura y en muchos lugares les cuentan cosas y sin abrir la Biblia. Hay lugares que no llevan Biblia directamente los hermanos, ¿no es cierto? Nosotros al menos, bueno, vamos a la Escritura. Pero no hace falta. A veces dicen, traigan Biblia. El domingo que viene traigan Biblia porque va a venir un pastor invitado, dicen. Porque no quieren pasar vergüenza, ¿vio? Que crean que en la iglesia se lee la Escritura, ¿no es cierto? Pero dice que tendrán comezón de oír. Se amontonarán, dice. Amén. ¿Cuándo? En este tiempo, hermano. En este tiempo vemos cómo se amontonan teniendo deseos de oír la palabra. Pero la palabra en ellos no tiene cabida. ¿Por qué? Porque ellos van conforme a su concupiscencia buscando otras cosas. Entonces cada uno escucha lo que quiere. Ellos quieren conforme, como hablábamos una vez, ¿no? Habíamos hecho una reunión y yo les pregunté a los hermanos, ¿ustedes quieren que hoy Dios les hable? Pero usted vino a buscar que Dios le hable a usted. Y usted quiere que Dios le hable a usted. Pero Dios no hace así. Dios le habla a la iglesia. Dios nos habla a todos como un cuerpo, hermano. Amén. Entonces a veces nosotros vamos con una situación y queremos que Dios nos hable específicamente de ese tema, ¿no es cierto? Pero como decíamos con Abraham, ¿no es cierto? Abraham tenía que pasar pruebas y a él no le servía la explicación. Él no podía ir al Señor a decirle, explícame por qué me pasa esto. Él tenía que abrazar la promesa. Amén. Y nosotros tenemos toda la riqueza en la palabra de Dios. Así que bueno, que conforme a esto nosotros vayamos entendiendo nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Amén. Que la palabra produzca. Amén. Así escuchaba un hermano y decía, ¿qué es lo que produce, qué hace la fe? Decía, bueno, la fe produce certeza y convicción. Dijo, mire cómo lo resumió. Qué precioso, ¿no es cierto? Bueno, que nosotros podamos aplicar la fe a la palabra. Que la tomemos con fe y que podamos darle valor. Amén. Amén, amado. Eso quería compartir a los hermanos. Padre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias.
Saludos con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Agradecido a Dios por un día más de vida, por la salud, por el trabajo que pude completar esta semana. Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Siempre 3 días, 4 días, 3 días, 4 días en la semana. Hasta mi patrón me dijo, completate. Voy a comprar esos tiros de 3x3 y voy a festejarle. Pero le doy gracias a Dios, ¿no? Porque me dio salud esta semana y pude traer pan, ¿no? A mi hogar, a mi familia. Y como se venían explicando, ¿no? O sea, los hermanos ancianos o los diáconos y el pastor, ¿no? Siempre, a mí me gusta escuchar la palabra, ¿no? De eso, ¿no? De esta semana, lo que van leyendo, ¿no? Porque del agua, eso, ¿no? Porque siempre, siempre necesitamos de Dios, ¿no? O sea, eso del agua, o sea, se explica en la Biblia todo, ¿no? Hasta a veces hay una alabanza, ¿no? Dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Por eso nosotros, digamos, si vamos siguiendo el camino de Dios, siempre necesitamos más la palabra, más para aprender, comer, beber, eso, viste, te explica la Biblia. Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Le quería cantar de la carpeta, ¿no? Una alabanza, el 18. Le mandamos saludos también al hermano Juan Titiboco, ¿no? Que está en Bolivia, y a su familia, a todos, ¿no? Que Dios lo bendiga, que Dios le dé la salud para explicar también la palabra de la gracia, ¿no? Allá en Bolivia, ¿no? Amén. Gracias, Señor. Bueno, le voy a cantar al Señor. Me has tomado en tu brazo y me ha dado salvación. De tu amor ha derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En las cruz diste tu vida y entregaste todo así. Vidas eternas me compraste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo estar confiadamente ante ti. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos que se esforzaron en llegar, ¿no? Que se vaya bendecido en su casa. Gracias.
Bendición, hermano. Dios los bendiga, cada uno de ustedes. Gracias porque el Señor preparó este día para nosotros, para estar juntos. Amén. Para seguir compartiendo su palabra, ser edificados siempre en amor. Amén. Agradezco al Señor porque pude llegar. Gracias, Señor, también por que mi salud va mejorando. Agradezco al Señor. Y bueno, gracias porque cada día podemos acercarnos al Señor, a su palabra, a su presencia. Amén. Y eso es precioso. Amén, hermano. Bueno, quería compartir un poquito lo que mi esposo estaba compartiendo ahí en Judas. El versículo 3 y el 4, ¿no? Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido destinado para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Judas está diciendo, a mí me llamaba la atención que dice, me ha sido necesario. Me ha sido necesario escribiros, ¿no? Él vio una necesidad, a causa que él estaba viendo que estaban entrando encubiertamente hombres que estaban llevando la doctrina del Señor Jesucristo, distorsionándola, la palabra. Amén. Entonces le fue necesario escribir para los hermanos, ¿no?, que estaban en ese tiempo, ¿no? Y para nosotros también en este tiempo, ¿no? Porque podemos ver, ¿no?, que en internet podemos ver que hay muchas predicaciones, muchas doctrinas, ¿no? Pero gloria a Dios que el Señor nos hizo ver la verdad, que nos dio el discernimiento, ¿no?, para poder distinguir la verdad de la mentira. Amén. Y bueno, y dice que tenemos que contender ardientemente por la fe, ¿no? Tenemos que pelear, tenemos que luchar por la verdad, ponerla en alto nosotros que hemos visto la verdad, ¿no? Que el Señor corrió el velo. Amén. Démosle gracias al Señor por eso, ¿no? Porque también estábamos desviados y el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Y pudimos ver la verdad. Amén. Bueno, quería decir eso, ¿no? Y también quería compartir una palabra ahí, ¿no? En Gálatas, hermano. Gálatas 2. Vamos a leer del 3, hermano. Gálatas 2, del 3 en adelante, dice: mas aún Tito, que estaba conmigo con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Qué precioso. Pablo le estaba diciendo, ¿no?, que si Pablo decía, ¿no?, que había muchos encubiertos, ¿no?, y que nosotros tenemos que defender la verdad, someternos a la verdad del Evangelio. Amén, hermanos. Así que tenemos que tener cuidado, porque en este tiempo hay mucha mentira y saber discernir, ¿no?, lo uno de lo otro. Amén, hermano. Amén. Eso quería compartirle. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a levantar la ofrenda, hermano. Me invito a ponerse de pie. Hermano Fabio, por favor. Amén. Podríamos cantar. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sea grato delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón
sea grato delante de ti, oh Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, te damos la gracia con todos mis hermanos por poder llegar a tu casa, a escuchar tu himno, tu alabanza y tu palabra tan linda, mi Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, mi Señor. Padre amado, te pedimos una bendición especial por todos los hermanos que no pudieron llegar. Y si alguno está enfermo, pon tu mano, mi Señor. Como dice tu palabra, la sangre de Cristo tiene poder, mi Señor. En nombre del Padre, del Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, Padre. Gracias le damos al Señor. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de Judas. Gloria al nombre del Señor. Y acá tenemos que ver que el apóstol Judas, cuando habla sobre que entraron hombres encubiertos, ¿no? Han entrado encubiertamente los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y acá usa la palabra Señor, como acá está escrito Señor Dios y Señor Jesucristo, ¿no? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ellos niegan eso. Y acá es como que estos hombres no vienen no en contra de la enseñanza del nuevo nacimiento, no en contra de la enseñanza de la justificación por la fe, no vienen en contra de la enseñanza de la llenura del Espíritu Santo, sino que acá la gravedad de su pecado es tal que solamente hay un destino para estos hombres, como lo vamos a ver un poco en la palabra. Y la palabra es que ellos niegan a Dios, al Señor. Es decir, cuando dicen niegan a Dios, ellos niegan el gobierno absoluto que tiene Dios sobre todas las cosas. ¿No? Ellos niegan eso. Niega que Dios gobierne todo, ¿no? Y que el Señor Jesucristo es la única autoridad que nosotros tenemos en la Iglesia como aquel que nos guía, aquel que nos gobierna, aquel que nos dirige, que nos direcciona por medio del Espíritu Santo, sabemos, ¿no? Pero el pecado de estos hombres es el pecado que cometió el ángel Luzbel, ¿no? Al principio, ¿no? Este ángel se levantó en contra de Dios, Lucifer. Ahí en Segunda de Pedro, alguien me podría leer, capítulo 2, versículo 4 creo que es. Segunda de Pedro 2:4. Vamos a leer desde el 1, hermano. Amén. Disculpe, hermano Gustavo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Hasta dijimos, hasta el 4, perdón. Y por avaricia dan mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
estas 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sigo? Hasta ahí nomás, hasta el 4. Gracias le damos al Señor. Porque Dios no perdonó a los ángeles, dice. No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y estos ángeles todavía están ahí, aprisionados, ¿no? Están en cautiverio ahí, sufriendo terrible sufrimiento, y eso desde el día que ellos se levantaron en contra de Dios, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, Satanás, que no fue un ángel, sino que fue un querubín, que todavía no está en ese lugar donde están ahora estos ángeles, ¿no? Pero ya va a estar ahí, ya su sentencia ya la tiene sobre sí. ¿Y qué hicieron estos ángeles? Dice, porque si Dios no perdonara a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot abrumado por las nefandas conductas de los malvados. Y bueno, después es decir, ¿cuál fue el pecado? Bueno, si miramos a Sodoma y Gomorra, decimos el pecado fue el pecado de sodomía, ¿no? Decimos así, pero no, hubo un pecado más grande que ese. No, porque el hombre, ¿cómo llegó ahí, a Sodoma y Gomorra? No, porque ellos dejaron a Dios. Ellos se independizaron de Dios, ¿no? Y cuando uno se independiza de Dios, eso en sí mismo llega a castigo, lleva a condenación eterna. Por eso Dios nos da una salvación tan grande, ¿no? Nos da una salvación tan grande cuando nosotros no rechazamos a Dios, porque ahora recibimos a Dios, ¿no? O recibimos su liderazgo, su autoridad, ¿no? Por medio de su Hijo ahora. Aquel que recibe al Hijo, ¿no? Ese alcanza la salvación y la vida eterna. Es decir, cambia su destino. Ya su destino no es el infierno y el lago de fuego, sino que ahora su destino es el cielo, a encontrarse con el amado. Ya tenemos otro destino nosotros, y eso por el simple hecho de haber creído. Parece que Dios nos regala tan fácil las cosas, pero no es así. Porque muchos que pecaron, negando la autoridad de Dios, el señorío de Dios, porque las palabras que se usaron en Judas era Kyrios, Curios, ¿no? Y déspotes, que ya vimos esas palabras. ¿Y qué es cuando se refieren al Señor, cuando se refieren a Dios? Se refieren que Él es un déspota y también Curios, ¿no? Y eso significa uno que tiene gobierno sobre todo. Él tiene gobierno sobre todas las cosas. Y por eso me gusta cuando Él se le presenta a Abraham y le dice, Abraham, camina delante de mí, sé perfecto, ¿no? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿No? El Todopoderoso. No podemos poner sobre Dios a nadie más, porque no hay. Aunque a veces ponemos seres queridos, ¿no? Casi a la misma estimación que a Dios, pero no se puede poner. Primero siempre está Dios, ¿no? Porque poner a alguien más ahí es cometer el pecado de falta de gobierno, digamos así, como habla ahí en el libro de Corintios, cuando la palabra de Dios nos hace ver que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, la autoridad, el gobierno ahí, porque ahí está hablando de gobierno, ¿no? Nosotros tenemos que someternos a la autoridad, al gobierno de Dios, tenemos que someternos.
Y antes no podíamos por la naturaleza pecaminosa que teníamos, pero ahora podemos hacerlo porque tenemos una naturaleza nueva, ¿no? Una vida nueva que antes no teníamos. Esa vida siempre está rendida a los pies del Señor. Entonces fíjese acá, ¿no? Que los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que dejaron su propia habitación, Él los reserva en cadenas eternas bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Fíjese. Y acá la palabra griega, ¿no? Infierno, acá en las Escrituras, es Tártaros, ¿vio? Y este es el único lugar donde esta palabra es usada en el Nuevo Testamento. Acá el Tártaros. ¿Dónde están los que se rebelaron contra Dios? En el Tártaros, ¿no? En el infierno más profundo, ¿no? Porque hay un infierno más profundo, ¿no? Y es un abismo, ¿no? Un abismo donde ahí están todos aquellos ángeles que se levantaron en contra de Dios y están reservados allí para el día en que Dios va a juzgarlos a ellos. Y ahí el diablo va a ser lanzado en ese lugar durante 1000 años, ¿no? Creo que en el capítulo 14, podíamos leer un poquito Apocalipsis, capítulo 14, y es un profundo abismo, ¿no? Y esto está bajo el Hades. El Hades es un infierno más arriba, ¿no? Es como el Hades. Así Pedro usa la palabra tártaros, ¿no? Hablando de un infierno más bajo, ¿no? También en el Antiguo Testamento, que leemos ahí del infierno hoy. Bueno, primero vamos a leer Apocalipsis 12, creo que era, ¿no? ¿Dijimos? 14. Vamos a ver si tendríamos que leerlo todo. A ver si es 12 o 14. Creo que acá en el 12, en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, ¿no? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Todo esto tiene significado espiritual, ¿no? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, después usted puede seguir leyendo en su casa. Y ahí en el Deuteronomio capítulo 32, no, hablando del Tártaro y hablando de que aquellos ángeles que no guardaron su primer estado, sino que dejaron su propia habitación, Él los reserva en cadenas eternas bajo las tinieblas para el juicio del gran día. Ahí en el Deuteronomio 32, 22, ¿no? Es un fuego, es encendido en mi ira y arderá hasta el más bajo. Ahí vamos a leerlo, 32, 22.
32. Si alguien encontró, puede leer fuerte. Porque fuego será encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Vio? Y acá dice 32:22, ¿no, hermana Estela? Sí. ¿No? Y un fuego es encendido en mi ira, y arderá hasta lo más bajo del infierno, y consumirá la tierra con su aumento, y pondrá a los fundamentos a los montes, ¿no? Y entonces vemos nosotros ahí el Tártaro, ¿no? Que están debajo de los fundamentos de las montañas, ¿no? Vaya a saber cuáles son los fundamentos de las montañas. Deben estar enterrados bien abajo los fundamentos de la montaña, y debajo de esos fundamentos de las montañas, ahí está el Tártaro, ahí está el infierno más profundo, y ahí están encerrados los ángeles que desobedecieron. Y cuando Judas habla sobre estos hermanos, que él sintió un apresuramiento de escribir a la iglesia, advertir a la iglesia, ¿no? Ellos niegan a Dios, el único soberano, al Señor, niegan el señorío de Dios y el señorío de Cristo. Y eso es lo que la iglesia no tiene que hacer. La iglesia, nosotros como iglesia no tenemos que negar el señorío de Cristo. ¿Cuándo negamos nosotros el señorío de Cristo? No cuando ponemos como cabeza, por ejemplo, de la iglesia a uno que no sea Cristo, ¿no? Porque en algunos lugares enseñan que el pastor es la cabeza de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y eso es un pecado terrible. Ciertamente que los hermanos lo hacen por ignorancia, no lo hacen por maldad. Pero una vez que llega la verdad, pues como está llegando, ¿no? Que la luz cada día se va intensificando más y más y más, y vamos teniendo mayor conocimiento acerca de Cristo, entonces esas enseñanzas que son erróneas, que traen condenación, tienen que ser sacadas de la iglesia, ¿no? Tienen que ser echadas de los púlpitos de nuestras iglesias. El pastor no es la cabeza de la iglesia, no es el señor de la iglesia, no es el que tiene autoridad absoluta de la iglesia. El que tiene la autoridad absoluta de la iglesia es Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo. Ellos tienen la autoridad. Y negar eso es terrible, es ponernos bajo condenación, por así decirlo, ¿no? Aunque sabemos que no van a ser condenados los hermanos al infierno ni al lago de fuego por decir esas cosas, porque ellos lo hacen por ignorancia, pero hay pérdida de la herencia. Pero esto está escrito para nosotros, para los vencedores, para aquellos que anhelamos el encuentro con el Señor en la primera fila. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que considerar al Señor? El amo absoluto. La autoridad más grande que hay en el universo es Dios, ¿no? Y en la iglesia también, la autoridad más grande es Dios. Y entonces ahora nosotros estamos para agradar a Dios y no a los hombres, ¿no? Nosotros vamos a ser recompensados por Dios y por su Hijo Jesucristo el día que seamos allá, que vayamos al cielo. No estamos para, si bien tenemos que agradar a aquellos que nos enseñan la palabra, como dice por ejemplo ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 5, no tenemos que también obedecer a los pastores que Dios levanta y que ellos velan por la salvación de nuestra alma. Tenemos que sujetarnos y obedecerlos a ellos, pero no poner a ellos como la autoridad más grande o más alta que pueda haber en la iglesia. No, eso no, nunca podemos hacer eso, porque el único gobernador de todas las cosas es Dios. Y a esto se refería se refería a Judas, ¿no? Mas quiero recordaros, dice en el 5, ya una vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, lo sacó de Egipto y después destruyó a los que no creyeron. Los destruyó, ¿vio?
Es decir, quedaron postrados en el desierto. Pero fíjese cómo fue el suceso. Ellos quedaron postrados en el desierto, pero antes ellos habían sido salvados de la cautividad. Ellos fueron salvados de Egipto, de la esclavitud, ¿no? Y después entraron en el desierto y ahí dice que ellos, en el 6, ¿no? No, en el 5, y habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, habiéndolo salvado, sacándolo de Egipto, dice, ¿no? Después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron, Dios. Es decir, ¿cuál fue la destrucción de aquellos que no creyeron? Fue la muerte prematura. Ellos murieron sin haber heredado la tierra donde fluía la leche y la miel. Es decir, que perdieron su recompensa. Perdieron, no alcanzaron la promesa. No la alcanzaron. ¿Por qué? Porque ellos, después de que fueron salvados, habiendo sido sacándolos de Egipto, después dejaron de creer, se olvidaron de Dios, de los milagros que Dios hizo, y se olvidaron de cómo Dios con mano poderosa los había sacado de la esclavitud. Hoy nosotros éramos esclavos también, como dice el apóstol Pablo, esclavos del pecado. Pero Dios nos libertó a nosotros de la esclavitud. Y ahora nosotros también, como Israel, se nos promete una herencia, ¿no? Después de esta vida nosotros podemos heredar todo lo que Cristo ganó para nosotros a través de su sacrificio, ¿no? Él ganó para nosotros, ¿no? Reinar con Cristo durante 1000 años en este mundo, ¿no? Y ser presentados delante de Cristo como los vencedores totales. Entonces nosotros, llamado la esposa, somos llamados la esposa, no es que Cristo va a casarse en el cielo con una esposa, no, eso es figura nada más, ¿no? Como que aquellos vencedores van a reinar juntamente con Cristo durante 1000 años y después van a estar, amén de que los vencedores no solamente que van a reinar con Cristo, sino que van a recibir un cuerpo semejante al de Cristo, una gloria semejante a la gloria suya. Van a ser tan parecidos a Cristo, ¿no? en su resurrección, ¿no? Por haber alcanzado ellos, ¿no? esa promesa para poder reinar con Cristo. No todos lo van a alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos dejaron de creer, ¿no? Dejan de creer. Porque ahora, ¿qué nos pide Dios? Que nosotros creamos. ¿Qué tenemos que creer? La palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en las prisiones eternas para el juicio del gran día. Y acá vio como Sodoma y Gomorra, dice, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, dice, ¿no? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan, vio acá, estos que se introducen en medio de nosotros, ¿no? Con enseñanzas, con doctrinas, no con doctrinas, sino que el pecado que ellos traen es no reconocer el señorío de Dios. No reconocer la cabeza a Cristo como el Señor, ¿no? El Señor de sus vidas. Cuando uno reconoce a Cristo como la cabeza, como el Señor de su vida, entonces uno sigue las enseñanzas de Cristo. Sigue las enseñanzas de Cristo al pie de la letra. No desobedece a Cristo cuando uno se deja guiar por Cristo. Desobedecer a Cristo es dejar de creer en Cristo, sencillamente eso. Desobedecer la palabra es dejar de creer, ¿no? Obedecer la palabra es creer. Entonces, estos hermanos, ¿no? Que se introducen en medio de nosotros y que hablan, ¿no? En medio de nosotros de temas que nosotros ya conocemos, estos hermanos
no obstante, dice, no obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne. Mancillar la carne es tratar, ellos hacen eso para el hombre natural, ¿vio? El hombre natural mancilla la carne para mejorar al hombre en su aspecto exterior. Quieren hacerlo más hermoso, dibujando en la piel del hombre figuras, ¿no? Que sean figuras que lo hagan más hermoso, más fuerte o más poderosos, ¿no? Y eso tratan de mejorar al hombre a través de mancillar su carne. Eso también dice en Levítico 19, 26 al 31. Vamos a leerlo eso. Levíticos 19, 23, 26 al 31. No comeréis alguna cosa con sangre, ni seréis agoreros, ni adivinos. ¿Vio acá? Es decir, que nosotros no podemos inclinarnos a los juegos de azar, ¿no? No tenemos que jugar a la adivinación. La adivinación, ¿qué número saldrá hoy? ¿No? Y algunos apuestan, ¿quién ganará hoy? Y apuestan. ¿Vio? Eso no podemos hacerlo. Bueno, no haréis tensura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová dice. ¿Vio? Hasta el 31 dije, ¿no? No contaminarás a tu hija haciendo fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, en mis santuarios tendréis reverencia, yo Jehová. Y no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminando con ellos, yo Jehová Dios. Pero esto está en el Antiguo Testamento. Pero yo lo que le quería hacer ver, que esto de no pintar la carne, está también en el Antiguo Testamento, ¿no? Estos hombres, ¿no?, tratan de hermosear, ¿no?, al hombre natural, ¿no?, y adorar al hombre natural, adorarse ellos mismos, ¿no? Tienen una baja estima de ellos mismos, por eso se pintan, por eso se dibujan, se hacen dibujos en la piel, ¿no? Y de esa manera no rechazan la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos pintemos, no, como dice aquí, dice, no obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan su carne, rechazan la autoridad, ¿vio? Rechazan la autoridad, mancillan su carne. Hoy se ve como algo lindo mancillarse la carne, dibujarse la carne. Pero antiguamente, hace unos años atrás, eso se hacía en las tumbas nomás. ¿Vio? En las tumbas, los presos hacían eso, ¿no? Eso como una rebeldía a la autoridad. Y ahora de la cárcel salió para la sociedad ahora, ¿no? Esa forma. Porque la sociedad también está en rebeldía contra la autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? Dios. Dios. Por eso un hijo de Dios no puede mancillarse la carne. Porque ahora entendemos que hacer eso es ir en contra de la autoridad de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Vio? Entonces no podemos nosotros hacer ningún dibujo en la piel. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿no? Él buscaba el cuerpo de Moisés para apoderarse de él, del cuerpo de Moisés. Pero el arcángel, el diablo no sabía dónde Dios lo había enterrado a Moisés. No sabía el diablo eso, ¿no? Tal vez lo había resucitado y se lo había llevado, porque dice que Moisés murió, pero tal vez su cuerpo fue trasladado, como Enoc,
pero el diablo no lo sabía. Y peleaba contra el ángel, ¿no? Pero el ángel no le reprendió. No usó palabras ofensivas, ni tampoco no palabras de reproches, nada. Solamente el ángel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Nada más que eso. Nosotros tenemos autoridad para reprender al diablo, ¿no? Para reprenderlo al diablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. No podemos maldecir, ni siquiera a aquellos que se entrometen en medio de nosotros y no reconocen el señorío de Cristo. No podemos hacerlo, no lo podemos maldecir, ¿no? Sino que dijo, el Señor te reprenda, pero estos blasfeman en cuantas cosas que no conocen, y en las que por la naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y sobre esto nos está advirtiendo Judas, ¿no? Para que nosotros mantengamos la doctrina, la sana doctrina, la mantengamos pura, santa. Y nosotros tenemos que pelear dice en el versículo, que contendáis ardientemente por la fe. Nosotros tenemos que defender la palabra, ardientemente. Ahora usted dice, bueno, voy a defender la palabra ardientemente con personas que no están de acuerdo. No, pero no es esa la forma de defender ardientemente, no es esa. Defender la palabra ardientemente es defenderla acá, en nuestro corazón, en nuestra vida. Ciertamente puede presentarse un momento en que tenemos que, como hizo Pablo en el caso de Pedro, que él tuvo que reprenderlo a Pedro en Galacia, lo reprendió duramente, ¿no? Y en otros lados también vemos que Pablo, él defendía, pero no busquemos eso, no busquemos pelear ardientemente por la fe allá, sino busquemos defender la fe acá en nosotros. Nosotros tenemos que primeramente defender. ¿Y cómo la defendemos a la fe? Obedeciendo, creyendo la palabra, ¿no? Guardando la palabra en nuestro corazón, ¿no? Y llevándolo a la vida práctica por medio de la rendición del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo hace una realidad en nosotros. Y entonces dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, ¿vio? El camino de las obras. Hay de aquellas personas, ¿no? Y bueno, fíjese, los que siguen el camino de las obras siguen el camino de Caín, ¿no? Y se han lanzado en el lucro, en el error de Balaam, es decir, que predican por plata, ¿no? Para cobrar algo, beneficios, y se han lanzado en el lucro por el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, ¿vio? Y Coré quiso establecer, cuando no hay gobierno en un lugar, no me acuerdo cómo se llama, la anarquía. ¿Vio? Ellos quieren establecer la anarquía en la iglesia, ¿no? Que no hay ni una cabeza, que cada uno puede hacer lo que quiere, ¿no? Y eso no es así. Nosotros tenemos que someternos voluntariamente y por amor a la cabeza que es Cristo nuestro Señor. Él es la cabeza, a Él estamos sometidos. No, a ningún hombre estamos sometidos a Cristo, ¿no? Porque ¿de qué vale someternos a los hombres si no estamos sometidos a Cristo? Después, ese sometimiento que tenemos con Cristo nos va a llamar a nosotros a someternos los unos a los otros, que somos hombres. ¿Para qué? Para sostener la iglesia. Nos sometemos los unos a los otros. Entonces, fíjese, estos son manchas en vuestros agapes, ¿no? Son manchas que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Fíjese, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Los vientos son las enseñanzas, las doctrinas, ¿no? Llevados de acá diferente, cada día se enseñan algo nuevo, pero no conforme a la palabra, sino conforme a lo que ellos piensan. Árboles otoñales,
Es decir, ¿por qué? Sin fruto, dice. Pero nosotros no somos de otoño, nosotros somos de primavera, ¿no? O de verano, ¿no? 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Lógicamente que esto no puede ser nunca dirigido a un hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre de Cristo. Esto son personas que se van a levantar en la última etapa de la iglesia y se van a introducir, ¿no? Tal vez ya esté ocurriendo, con enseñanzas que nos lleven a nosotros a vivir sin estar sujetos, a vivir en democracia. ¿Vio? Porque este es el tiempo donde se está manifestando las 2 últimas iglesias, que son la iglesia de Colosas y la iglesia de Filadelfia, ¿no? La última iglesia que está en evidencia es la iglesia de Laodicea, Colosa dije, ¿no? De Laodicea, es la última iglesia. No va a haber otra iglesia más adelante. Solamente está, si bien usted puede identificar a todas las iglesias, ¿no? Porque siempre hay una iglesia de Corintio por ahí, y siempre hay una iglesia de Pérgamo por ahí, y siempre hay una iglesia de Tiatira, como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ellos siempre están ahí, pero su tiempo ya pasó. Ahora lo único que le queda a la Iglesia Apostólica Romana es el juicio de Dios, como está declarado en el libro de Apocalipsis. Entonces, fíjese, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con su santa decena de millares. ¿No? Ahí venimos nosotros con el Señor, ¿no? Venimos con el Señor, y aquí viene. ¿Y a qué venimos nosotros con el Señor cuando vengamos con nuestro cuerpo resucitado a establecer el reino de Cristo? Nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo, pero allá no con este cuerpo, ni con la mente, ni con el corazón que tenemos, sino vamos a manifestar la nueva creación, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Tengamos cuidado, hermano. Tenía razón el Señor, sean pocas tus palabras, ¿vio? ¿No? Lo que es más que de eso, mal procede, dice. Pero a veces nos encontramos con hermanos charlatanes, ¿no? Y no dejan hablar, y hablan, y hablan, y hablan. Bueno, no juzgamos a nadie en ese sentido, porque un hermano, nosotros no podemos juzgar la salvación de nadie, eso que lo juzgue Dios, ¿no? Pero tenemos que tener atención de que estas cosas no se manifiesten en nosotros. No tenemos que ser contenciosos nosotros, no tenemos que ser querellosos, no tenemos que hablar cosas infladas, no tenemos que adular, ¿vio? Falsamente, ¿no? No tenemos que ser aduladores, tenemos que decir la verdad, ¿vio? No aduladores, no para sacar provecho de la gente, para sacar lo que uno necesita. Uno va y le dice: hermano, necesito tal cosa, porque nosotros andamos en la verdad. Y bueno, y en estas cosas es lo que Judas nos quiere advertir a nosotros los vencedores, ¿no? Porque acá está escribiendo Judas casi a la entrada de Apocalipsis, casi que está justamente bien colocado el libro, ¿vio? Porque está después de las epístolas de Juan y de Pedro y de Santiago, y está, creo que un libro antes de Apocalipsis. Quiere decir que después que esto se manifieste, ahí viene el arrebatamiento de la iglesia. Te invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Hay muchas cosas para ver acá, hermano. Que nosotros esto lo vemos para nosotros, ¿no? Lo vemos no para saber si somos o no somos, sino para no alcanzar ese carácter que estos hombres malvados, ¿no? Porque ellos se introducen en nosotros porque ellos saben que pueden de alguna manera
desviarnos, porque tenemos una naturaleza humana que si se pudiera desviar y satisfacerse por medio de estos hombres, lo haría. Pero eso para nosotros significaría la pérdida de la herencia y del supremo llamamiento de la esposa. Bueno, gracias le damos al Señor. Vamos a orar. Hermano Fabio nos despide en oración. Dele, hermano Fabio. Sírvase, hermano. No sírvase, ore sencillamente, así, humildemente. No tenga, el Señor le va a acompañar. Padre amado, te damos las gracias por todos mis hermanos que pudimos llegar a tu casa, a tu iglesia, a escuchar tu palabra. Amén. Y bendice a todos mis hermanos. Sí, Padre de la gloria. Bendice, Señor, gracias. Hicieron, la gana de venir, ¿no? Y estar en la iglesia. Señor. Sí, Que se vaya bendecido, ¿no? Amén. Que a toda su familia, que no le falte el pan a cada Amén, Señor. como a mi familia también. Que Amén, Señor. Que le dé trabajo, salud Sí, Padre de y la el pan a su hogar, ¿no? Amén. Gracias, Señor, por todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermano.